y se ha mezclado en todos lados. El mestizaje mayor no está solamente en la unión de sangres. ¿Dónde está el mestizaje mayor donde se puede notar? En las comidas. Parece una tontería, pero no. Europa antes no conocía ni la papa, no conocía el tomate, no conocía el chile, no conocía el chocolate. Y los indios de América, no conocían el trigo, no conocían la cebada. Está bien, Manuel, es decir, hay una integración, hay un mestizaje, el ser humano siempre lo ha hecho así. Pero el problema, déjame redondear esto y te dejo. Sí. Mira, en Túnez han vuelto 400 combatientes, a Marruecos han vuelto 120, a Libia a unos 1000. Los últimos informes están alertando de un peligro cercano. Los retornados son la mayor amenaza contra la seguridad de Occidente. No, te quería decir porque estaba llevando el hilo de lo que vos comentabas y lo sumamos también a Horacio Calderón, que está en línea, y lo integramos en esta charla. Tardes, Hola, Horacio. Buenas tardes, ¿cómo están? Acá Manuel hablaba de que en realidad son necesarios más controles y menos libertades. Ahora digo, en un mundo donde las fronteras están dejando de ser lo que son, ¿cómo hacemos con eso? No, lo que yo estaba, para ver redondeo, lo que decía es que Horacio también, no sé si lo habías escuchado, le comentaba a Carla, que el Parlamento Europeo estaba poniendo ciertas pegas al hecho de ser bastante más duros en el control, porque vamos a ver qué sale en esta reunión, porque esto no queda así, no solamente los primeros ministros fueron a la marcha, sino van a estar negociando otra cosa, es decir, cuidado con la mayor cantidad de controles, porque eso atentaría contra las libertades que tanto quieren los europeos. Claro. Lo que vos hablas de la circulación libre en Europa, Carla, es lo que se llama el sistema Schengen, la visa Schengen, de libre transporte de mercancías y personas. Pero hay algunos países europeos que no están de acuerdo con este tipo de frontera libre. Y además no pertenecen al Tratado de Schengen. No, hay países que, sí, claro, pero los que puedan llegar, yo estaba hablando de los retornados, porque no sé si habías escuchado, que parece ser que la nueva política que estarían empleando Daesh, el acrónimo de Estado Islámico, y también el caso de Al-Nusra, es ya no captar a los combatientes para que vayan a Siria o Irak, sino para que ya empiecen a actuar en Occidente. Y guarda, ya lo sé, el Vaticano ya está en alerta, por ejemplo. Vos sabés que yo hace bastante tiempo incluso le envié al Santo Padre un mensaje, vos leíste esto en alguna oportunidad en Canal 26 al aire, previniéndolo, porque yo veía no fallas en la seguridad de él, que hacen todo lo que pueden, sino facilidades que el mismo Papa da a... El Papa es un blanco, ya lo sabe. Claro, para este tipo de ataques, exactamente. Entonces el Papa a mí me respondió con un mensaje muy cálido, muy lindo, yo lo leí, incluso yo le puse algunos antecedentes. Es más, yo le dije que él era blanco de grupos extremistas, como el caso de Al-Qaeda, el Estado Islámico no estaba tan en juego en ese momento, de la mafia italiana, de alguna manera enquistada en toda la estructura política de ese país y también en el Vaticano. Sí. Eso fue muy claro con respecto a eso, y poco tiempo después salió un fiscal de Calabria justamente comentando que el Papa estaba en la mira de los asesinos. Entonces, el Papa, sí, no cabe ninguna duda, eso yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es un blanco, porque además lo preanuncian escritos extremistas del yihadismo, de la rama sunita del Islam, del extremismo de la rama sunita del Islam, que dicen los clarines de la victoria sonarán sobre Roma. No hay un video. En el año 86, Sí, hay un video. De los 80. Sí, pero hay un video, creo que del Estado Islámico, que muestra la bandera negra ondeando en el Vaticano. Exactamente. Bueno, de cualquier manera son además golpes de efecto. Son golpes de efectos, pero son intenciones también, como recuperar el Al-Ándalus. No cabe ninguna duda, justamente por eso yo creo que hay que contemplar el tema en su complejidad, Manuel, como muchas veces lo abordamos en el canal, y no solamente quedarse en lo que es la superficie, en los títulos que impactan, etcétera, ¿no? Y con respecto a la manifestación de ayer eso te iba a preguntar. En París, sí. Sí, por favor. Hay dos cuestiones de la manifestación en París, por supuesto, donde han concurrido alrededor de 3,5 millones más de personas, lo cual es importante porque fueron católicos, fueron musulmanes, fueron judíos, fueron ateos, etcétera. Podemos recorrer una amplia gama de creencias contra el terrorismo. Pero lo que a mí, sinceramente, ¿no?
me dio vergüenza ajena fue la foto de muchos líderes mundiales, por ejemplo Nicolás Sarkozy, David Cameron, para nombrar a los dos más importantes, Benjamín Netanyahu, etcétera, ¿no es cierto? ¿Por qué vergüenza, Horacio? Me dio vergüenza ajena porque son personas que han de alguna manera promovido el terrorismo para fortalecer sus propias agendas políticas de sus países. Él se refiere a Libia y en la zona de Oriente. Sí, Siria, Libia, Irak, en fin, uno no hace la defensa de los gobiernos que en este caso fueron derrocados, como es el caso de Libia, liderado por Muammar Gaddafi, pero dejaron a un país sumido en el caos, bombardearon y asesinaron indiscriminadamente a poblaciones árabes musulmanas, y todo esto no justifica, por supuesto, ningún ataque terrorista contra inocentes. Bueno, es un semillero de vocaciones como las que estamos viendo en este momento, combatiendo en el teatro de operaciones de Irak, en el teatro de operaciones de Siria, y hay nada menos que 4 o 5 mil ciudadanos de origen europeo, con pasaporte europeo, nacionalidad europea, y en algunos casos son personas y jóvenes hasta de una tercera o cuarta generación en Europa. Entonces acá hay que mirar esto en perspectiva. En cuanto al golpe de Charlie Hebdo, que aunque a algunos televidentes les moleste, es una publicación que para mi punto de vista es obscena, chabacana y en algún aspecto repugnante, ¿no? El efecto de ese ataque fue algo perfectamente premeditado. Para mí es un ataque estratégico, buscando consecuencias a largo plazo que podrían favorecer a los sectores enfrentados dentro de la misma Francia o de Europa, es decir, las comunidades musulmanas con quienes no tienen esa creencia, y tal vez ir aislando cada vez más a la abrumadora mayoría de musulmanes pacíficos que hay, por ejemplo, en Francia, que supera el 95%, diría yo, casi estadísticamente, con un reducido grupo de violentos, pero bueno, que ante una serie de medidas que podían tomarse o interpretarse como segregacionistas, claro, ¿no? Obviamente iban a facilitar el reclutamiento de nuevos elementos para sumarse. Pero Horacio, a los europeos. Lo que vos estás señalando es de una comunidad musulmana que no quiere esta violencia, de unos pocos que sí la quieren, pero evidentemente hay unas grandes fallas, no sé si vos estarás de acuerdo con lo que yo había dicho, que de integración. Por lo tanto, evidentemente el terrorismo puede funcionar porque todavía no se hicieron los anclajes necesarios para una integración completa de las personas que tienen religión musulmana, no importa dónde hayan nacido. Pero además te acordás que nosotros, cuando se produjo el atentado, estábamos hablando que era necesario que la propia comunidad musulmana saliera, no como ocurrió en algunas veces cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, que hubo lugares donde celebraron, sino que saliera la comunidad musulmana para demostrar que ellos no estaban de acuerdo con esto y que no eran parte de esto y que no iban a permitir ser parte de esto. Exactamente, bueno, sería muy importante. Pero salieron, es decir, hubo manifestaciones esta vez. Hasta el rey Abdalá de Jordania estuvo con su esposa. No, pero por supuesto, además Abu Mazen, que el rey Abdalá es un aliado de Occidente, ¿no? Sí. Es un musulmán sunita moderado, responde a una escuela teológica sunita moderada, no es por ejemplo la escuela Maliki o la escuela Hanbali, que es la que tiene ese maridaje conjuntamente con la espiritualidad wahabita de Arabia Saudita, sí, claro, que de alguna manera ha sido un terreno fértil para el crecimiento de organizaciones como Al-Qaeda, al cual Arabia Saudita ha financiado y continúa financiando, a pesar de ser considerado todavía un aliado de Estados Unidos. Es más, ya se sabe quiénes son los países que financian. Pero además, todo sigue igual. El presidente Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Es un especialista en y católico. Errores diplomáticos, pero dice a veces la verdad. Dijo, Turquía es un país que permite pasar a los terroristas a Siria. Bueno, hubo un escándalo. Recep Erdogan, el presidente de Turquía, dijo, si fue el vicepresidente de Estados Unidos el que dijo esto, bueno, él ya fue, no es más amigo nuestro, etcétera, etcétera. Joe Biden tuvo que disculparse por haberlo dicho, pero sí, realmente reflejó la verdad. Claro. Entonces, a mí, sinceramente, me dio vergüenza ajena ver a una cantidad de líderes mundiales que han fomentado la segregación, que han fomentado de alguna manera el crecimiento y actividades del terrorismo. Recordemos al televidente que el ISIS
antes de ser ISIS se llamaba Al-Qaeda en Irak, ¿no? Que es el predecesor del actual Estado Islámico. Se llamaba Al-Qaeda en Irak por conveniencia, pero el fundador nunca respondió a Osama Bin Laden y de hecho fue reprendido en algún momento por la organización porque la misma Al-Qaeda consideraba atroces los sí, mismo al-Zawahiri lo dejó de lado. Exactamente, bueno, y este año justamente se produjo, en febrero de 2014 se produjo la ruptura en Siria porque la rama de Al-Qaeda, que es Jabhat al-Nusra, frente al Nusra, y el grupo vinculado al Estado Islámico hoy, llamado ISIS en ese momento, bueno, comenzaron a asesinar sus comandantes unos y otros y militantes. Sí. O sea que acá hay un panorama muy complejo. Yo creo que en el caso de Charlie Hebdo hay una enorme... ¿Pero qué tanta influencia puede tener? Discúlpame, ¿no? Vos habías comentado algo con respecto a la publicación de Charlie Hebdo y se asemeja mucho a lo que había dicho este sábado Jean-Marie Le Pen, el que había fundado el Front National, y que él decía que él no le importaba nada, que era basura, que eran unos troscos cualquiera, aunque él lamentaba la muerte de 12 compatriotas, pero que en realidad él decía, yo no soy pas Charlie Hebdo. Yo no soy pas aussi Charlie Hebdo. Yo no soy tampoco Charlie Hebdo. De ninguna manera me siento Charlie Hebdo. Siento muchísimo la muerte de esos periodistas, más allá de sus publicaciones, como uno siente la muerte de cualquier ser humano, pero debo reconocer que yo no puedo sentirme nunca interpretado ni encarnado en una publicación blasfema contra las creencias religiosas, por ejemplo las católicas y la musulmana. Yo me sentí enormemente dolorido y muy ofendido por eso. Lo que yo jamás hubiera hecho o haría, por ejemplo, es lanzar un ataque de este tipo, fomentarlo o agredir, ni siquiera a lo mejor verbalmente, aunque lo merecieran, este tipo de personajes. Yo compartí un panel con el director de Barcelona que publicó algo parecido a Charlie Hebdo o Le Canard Enchaîné hace tiempo, compartí con él y bueno, digo, vos tenés la suerte de ser argentino porque acá las cosas se toman de otra manera. Digo, si vos publicaras Barcelona a lo mejor en otro país europeo, terminarías como posiblemente Stéphane Charbonnier. Ahora yo me pregunto, Manuel, ¿cómo existiendo en la lista oficial de blancos de la revista Inspire de Al-Qaeda desde el año 2013, el editor de Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, conjuntamente nada menos que con Salman Rushdie y otros personajes como Geert Wilders, que son muy, muy conocidos, bueno, ¿cómo no se le dio la debida protección aunque él no la quisiera? ¿Cómo, por ejemplo, no se protegió el inmueble? La libertad con que, por ejemplo, se desenvolvieron los dos hermanos que actuaron en ese momento, que asesinaron fríamente incluso a un policía que estaba tirado, un guardia de seguridad, que además era musulmán. Bueno, esos no eran terroristas solamente, eran comandos terroristas, perfectamente entrenados, perfectamente encapuchados, que ahora murieron como Lee Harvey Oswald en su momento, haciendo una comparación, nunca van a poder hablar, ¿no? Entonces, sinceramente, este atentado, y vos sabés la posición firme que tengo yo con respecto al yihadismo, ¿no? Ustedes saben, todos los medios de comunicación, pero para mí este caso, sinceramente, apesta. Horacio, muchísimas gracias, como siempre, por estar allí. Por favor, Saltama. Gracias. Horacio Calderón, y para cerrar, Manuel, hablábamos de la alerta máxima en el Vaticano y en la figura del Papa, que sin duda es una figura sensible en torno a estos ataques terroristas. Una frase que dijo el propio Francisco, quien acusó al fundamentalismo religioso de rechazar a Dios, relegándolo a un mero pretexto ideológico. Clarísimo.